conocimientos de manera práctica sobre el tema de los tratamientos térmicos. Anteriormente nos habían marcado una investigación sobre dicho tema, sin embargo no quedó del todo claro cómo ocurre este proceso. En la misma práctica se nos explicó a detalle de cómo ocurren las cosas y el porqué. Para comenzar la práctica nos dirigimos al taller de mecánica. En primera instancia un ingeniero nos enseñó el material que íbamos a usar. Este era el acero 4041 en una presentación de rodajas partidas a la mitad. El acero contiene 0.40% de hierro, 0.25% de silicio, 0.25% de cromo, 0.20% de molibdeno y lo que resta es de hierro. El tratamiento de temple se calienta de 830 a 860 grados centígrados. Para hacer la forja es necesario calentarse hasta 1050 grados centígrados y para el tratamiento de recocido es necesario a unos 760 grados centígrados. De rodaja, con un tratamiento de temple se le calculó una dureza de 51 U y la otra mitad de rodaja con un tratamiento de recocido se le calculó una dureza de 19.5 U. Posteriormente, el ingeniero nos llevó a un cuarto con un durámetro, mejor conocido como la máquina de dureza Rockwell. Sobre este artefacto se coloca una pieza de acero en una base de la máquina, el cual con el movimiento de manivela se va elevando hasta llegar a una punta que le añade 10 kilogramos de peso a dicho objeto. Cabe mencionar que en la parte de arriba de la máquina hay una pequeña pantalla donde muestra cuánta cantidad de peso es añadido. Y de igual manera, a un costado hay una palanca donde se tira de ella, el cual calcula de manera exacta el peso del acero 4041. Fueron llevados al horno térmico. Mi compañero Rodrigo se puso su equipo de protección personal, en el cual está formado por una careta, unos guantes térmicos y unas mangas tipo térmicas, con un mandil térmico. Este equipo de protección es muy importante para los trabajos de alto nivel de temperatura, pues sin estos sería una negligencia. Podrían ocurrir accidentes que nos costaría muy caro, tanto personal como en una empresa. Estos materiales que se llevaron al horno prosiguieron después a introducirlos a una temperatura de 860 grados Celsius. Fueron colocados dentro del horno. Se esperó alrededor de 15 minutos para que obtengan la misma temperatura dentro del horno. Se prosiguió a retirar estos materiales, estos metales. Sacaron dos metales con una pinza industrial que es muy importante para la distancia en la que está el personal y el horno. Se llevó un proceso muy tequioso. Al momento de retirar estos metales del horno, pues por supuesto se abrió la puerta del horno. Esta temperatura disminuyó, que en su inicial fueron de 860 grados, bajó alrededor de 850 grados. Anteriormente se preparó una cubeta de aceite quemado para que cuando los metales sean retirados del horno, estos se introduzcan en tal aceite para su enfriamiento y este enfriamiento sea de manera rápida. Se retiraron dos metales, el cual fueron introducidos a dicho aceite. Una vez introducidos estos metales al aceite, prosiguieron a retirarlos del líquido quemado. Al momento de sacar estos dos metales del aceite, fueron colocados en una meseta para que luego sean limpiados con alguna servilleta, alguna toalla. Al momento de que se tomaron con la mano estos metales, se pudo observar los pedacitos de carbono que se retiran de este metal. Es decir, que al momento de entrar en contacto este metal con el oxígeno, el carbono se despega del metal. Y si este proceso de enfriamiento y calentamiento son continuos en el metal, puede variar su dureza. O sea, se le retiró el aceite que estaba en él. Prosiguieron a lijarlos, los llevaron a otra mesa donde estos metales se lijaron y se pudo observar el carbono que desprende estos materiales. Y por último, se fueron a medir su dureza en otra máquina.
En el siguiente paso de la práctica vamos a someter los 3 retazos de oro que anteriormente se había mencionado a una prueba de durómetro. Esa prueba de durómetro consiste en aplicar fuerza alrededor de 1741 newton que mediante una probeta hecha a base de diamante, que alrededor son 160 kilogramos convertidos. Vamos a introducir un retazo de acero debajo de la probeta y se le va a aplicar primero 10 kilogramos. Posteriormente se le van a aplicar los 150 kilogramos restantes. Se van a esperar un lapso de 15 segundos y se le van a quitar los 150 gramos, dejándolo solo así con los 10 kilogramos primeramente puestos. De allí vamos a observar en la pantalla cuánto de dureza tiene este acero. Como por ejemplo en las 3 pruebas que hicimos, en el acero sin tratamiento tuvo una dureza de 42, en el acero templado tuvo una dureza de 51 y en el acero recocido tuvo una dureza de 29. Una vez ya removido las piezas del horno, una vez ya sacadas las piezas del horno, después de esperar a que el horno se caliente completamente, como les explicó mi compañero anteriormente, sacamos las piezas y las metemos en un aceite quemado. Ese aceite quemado lo único que hará será con la finalidad de que se terminen de enfriar. Lo que hará será enfriarlo, y de esa manera veremos como al momento de sacarlo lo medio limpiamos un poco porque el aceite lo va a manchar. Una vez ya terminado de secar, nos daremos cuenta que sigue un poco caliente, y sí es normal, aunque estas piezas soltarán carbono. ¿Por qué? Porque el carbono que contienen se va desprendiendo de poco en poco una vez que se está utilizando este material para quemarlo, para fundirlo. Entonces este carbono que suelta es dependiendo del cuántas veces ya se haya recocido o no. Y de hecho, de esa manera es como te das cuenta si un material es recocido o no, por el carbono que contiene ya después de. Ahora bien, una vez terminada esta prueba, nos pasaremos directamente al sitio donde está el durómetro. Con el durómetro y con la misma pulsación que tiene el diamante, vamos a hacer lo mismo. Le pondremos la misma cantidad de fuerza al acero, y de esta manera nos daremos cuenta cómo la dureza pues aumentó. ¿Cómo es que aumentó? Pues como les hemos explicado mediante todo el proceso, al momento de recocerlo pues pasa todo, y entonces esta misma pieza lo que hace es aumentar su dureza, incluso aunque sea la que menor tenía que la pieza que antes tenía 29 de dureza aumentó. ¿Por qué aumentó tanto? Y la otra que tenía bastante dureza no aumentó tanto. Por el tipo de calentamiento, por el tipo de horno, y sobre todo por el tipo de cocción que tuvo, de fundición mejor dicho. Esto hace que la durabilidad aumente, sea que tenga poco o sea mucho. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que su dureza llega a un máximo por el tipo de material que es.